Pedro, capítulo 2. Y hoy quiero hablarles acerca de que todo ha sido pagado. El precio fue pagado. Y lo vamos a hacer en el contexto de, en primer lugar, nuestra Santa Cena hoy, que tratamos. La iglesia del primer siglo, si usted no lo sabe, la iglesia del primer siglo celebraban la Santa Cena siempre que se reunían. Siempre que usted lea en la Biblia que dice que partían el pan, se refiere a la Santa Cena. Y siempre tenían comunión allí con el Señor. Nosotros tratamos de hacerlo una vez al mes. Lo hacemos el último domingo para recordar la obra de Cristo, y hoy quiero hablarles un poco de esto. Y mientras usted va buscando allí en su Biblia, quiero contarle lo siguiente. Nosotros estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Pero el mundo, o el lenguaje que transmite el mundo, el lenguaje que quiere transmitirnos el mundo, es un mensaje que choca, siempre va a chocar contra nuestros principios cristianos. Entonces estamos en el mundo, en esta filosofía progresista, en esta filosofía humanista, donde dicen que hay gente que tiene que tener todo gratis. Hay gente que dice, no, es que educación gratis, salud gratis, lo que sea, casa gratis, todo gratis. Pero ahorita que nada es gratis. Nada es gratis. Siempre alguien paga por eso. Siempre hay alguien que paga. Siempre hay alguien que paga. Obviamente, si el que lo recibe gratis, ¿cierto? Pero eso no se produjo gratis. Alguien pagó por ello. Eso es como cuando usted compra por las plataformas, no vamos a mencionar cuáles, pero usted paga por las plataformas y entonces le dicen envío gratis. Y usted dice, uy, no, envío gratis, no, eso fue gratis, me salió gratis el envío. No, el envío no fue gratis. De hecho, el envío está incluido en el precio que usted pagó. Está incluido allí. Porque nada es gratis. Dígale que tiene a su lado, nada es gratis. Pero les hablaba de que esta filosofía actual, progresista, etcétera, porque esta semana veía una historia de un joven, creo que es colombiano, es latinoamericano, 20 años, donde demandó a sus padres. Demandó a los papás. ¿Y por qué demandó a los papás? Porque dice, mire, mis papás me tienen que dar todo. Me tienen que dar a mí absolutamente todo. Yo no tengo que trabajar, no tengo que hacer nada, porque ellos no me consultaron para traerme al mundo. Y como ellos no me consultaron para traerme a este mundo, entonces ellos me tienen que indemnizar. A ese grado de irracionalidad, a ese grado de cosas absurdas, es que ha llegado este mundo. El mundo nos enseña a formar, o quiere que nosotros formemos hijos o levantemos hijos sin sentido de responsabilidad. Sin el sentido de responsabilidad. Y entonces se levanta una cantidad de cosas de mi cuerpo, mi decisión, etcétera. Toda una cantidad de filosofías que lo que quieren apartar al ser humano es del sentido de responsabilidad. La Biblia enseña que cada uno de nosotros tiene una responsabilidad. Diga conmigo, responsabilidad en la vida. Nosotros no podemos formar a nuestros hijos con el sentido de que no, tranquilo papito, yo le hago las cosas. Y entonces hay padres que tienen sus hijos pequeños y si el hijo no ha hecho las tareas se las hacen para que su hijo no tenga una mala calificación. Y empezamos a formar hijos, a formar familia sin sentido de responsabilidad. O como este joven de 20 años, sin sentido de agradecimiento. Un hijo que en lugar de darle gracias a sus padres porque lo trajeron, porque lo criaron, no muy bien, pero lo criaron al fin y al cabo, lo trajeron, lo han llevado en la vida,
Y aún así, en lugar de darle gracias a sus hijos, dicen, no, mis papás todavía están en deuda conmigo, ellos me deben. Pero ese es el mundo en el que nosotros estamos. Y ese lenguaje de la Biblia, del mundo, perdón, ese lenguaje es el que ha hecho que el mundo esté enfermo. El mundo está enfermo, nosotros estamos en un mundo enfermo. Estamos en un mundo enfermo en su cuerpo. Encontramos cada vez más enfermedades de todo tipo, enfermedades respiratorias, enfermedades como el cáncer, enfermedades del corazón, enfermedad del sistema digestivo, etcétera. Estamos en un mundo enfermo. Estamos en un mundo enfermo del alma también. Un mundo que está enfermo de preocupación, de temor, de resentimiento, de orgullo. Y estamos en un mundo perdido. Un mundo perdido. Un mundo que llama a lo bueno, lo llama malo, y a lo malo lo llama bueno. Y esta semana tal vez algunos han visto algunos apartes en redes sociales, pero también otros tal vez lo presenciaron, no sé. Pero el mundo está en este momento alarmado, no digamos todo el mundo, pero gran parte del mundo está alarmada por la inauguración de los Juegos Olímpicos. Todas esas imágenes profanas que se mostraron allí, cómo se ridiculiza el Evangelio, a Jesús, la salvación, cómo las imágenes bíblicas son tergiversadas y entonces mostraron un jinete como el del Apocalipsis, mostraron ahí como un becerro de oro, pero la que más levantó allí como rechazo fue personas trans representando la última cena, ridiculizando a Jesús, a sus discípulos, ridiculizando la Biblia. Ese es el mundo en el que nosotros estamos. Ese es el mundo en el que nosotros vivimos. Pero reitero, aunque estamos en el mundo, nosotros no somos del mundo. Y el Señor Jesucristo lo dijo. El Señor Jesucristo dijo que las tinieblas no disminuirían. Al contrario, que irían en aumento. Las tinieblas cada vez más están avanzando. Están ganando espacio en los sectores políticos, en los sectores artísticos, en los sectores de educación. Estamos dándonos cuenta, por ejemplo, en Estados Unidos hay estados donde si el niño de 8 o 9 años a esa edad quiere tomar una determinación de volverse, de cambiar su sexo, tiene todo el derecho a hacerlo sin ni siquiera el consentimiento de sus padres. Como en sectores del mundo entero, países como Francia, por ejemplo, España, donde se está implementando un sistema de educación donde le dicen, usted no tiene derecho a decirle a su hijo que es un niño o que es una niña, sino que él tiene que descubrirlo por sí mismo. Ese es el mundo en el que nosotros estamos. Ese es el mundo en el que nosotros estamos, un mundo de tinieblas. Y ese mundo a veces y esas tinieblas a veces quieren venir a nuestras vidas, quieren venir a nuestros hogares, a nuestras familias, a inundarnos también. Nosotros no podemos tener miedo a lo que está sucediendo en el mundo. No podemos tener miedo. Lo que sí tenemos que hacer es afirmar más nuestra fe. Dígale que tiene a su lado, por favor, dígale, tienes que afirmar más tu fe. Porque cada vez más en el mundo la fe será más escasa. En el mundo cada vez la fe irá siendo más escasa. Y quiero hablarles hoy de ese tipo de fe especial, ese tipo de fe que nos fue heredado por el Señor Jesucristo. Ese tipo de fe que cambia vidas, ese tipo de fe que trae sanidad a la enfermedad,
Ese tipo de fe que restaura matrimonios, ese tipo de fe que restaura corazones, que libera corazones del temor, de la angustia, de la culpa, de la derrota y los pasa a la victoria. Y es la fe de Jesucristo. Y a través de esa fe es que nosotros podemos tener la certeza de que todo fue pagado en la cruz. Todo fue pagado, toda deuda fue pagada en la cruz. Y dice la escritura en Primera de Pedro, en el capítulo 2, versículo 24. Dice la escritura, quien llevó, refiriéndose a Jesús, él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis ¿qué? Sanados. Y me gusta este pasaje porque este pasaje lo está citando el apóstol Pedro. Y resulta que uno de las profecías más impresionantes que hay en el Antiguo Testamento, y uno de los profetas más impresionantes que uno del Antiguo Testamento, fue el profeta Isaías. Isaías profetizó, escuche, con aproximadamente 800 años antes del nacimiento de Jesús. Profetizó. ¿Dónde iba a nacer? La ciudad. Profetizó. ¿Quién iba las características de su mamá? Profetizó dónde iba a crecer. Profetizó dónde iba a morir y cómo iba a morir. De hecho, para quienes no lo saben, en la Biblia hay más de 300 profecías que se escribieron mínimo 600 años antes del nacimiento de Jesús, que todas se cumplieron en él. 300 profecías. Y este Pedro que cita esta profecía, este Pedro que cita esa escritura, este hombre, de hecho su mismo nombre nos habla de todo el propósito de Dios. Originalmente, ¿cómo se llamaba él? ¿Alguien lo sabe? ¿Alguien sabe cómo se llamaba? Se llamaba Simón. Simón era su nombre original, su nombre hebreo. Pero el Señor Jesús le cambió su nombre a Cefas, que es la palabra piedra en hebreo. Y para nosotros esa palabra, o la palabra Petros en griego, y luego Pedro en latín. Pero este hombre, ese es solamente su nombre, nos habla a nosotros del propósito de Dios, que es transformarnos. Nosotros tuvimos o tenemos, todos tenemos un pasado. Dijo Martín Lutero, todo pecador tiene una historia, tiene un pasado. Todos nosotros tenemos una historia que nos ha marcado, que nos marcó para bien o nos marcó para mal, pero todos tenemos una historia. Y cuando Simón viene con esa historia de necesidad, tal vez, esa historia de rudeza, no sé, pero él llega al Señor como Simón, y el Señor lo llama, el Señor le da amor, el Señor lo transforma y le cambia su nombre. Porque eso es lo que el Señor hace. Lo hemos hablado en muchas ocasiones, cuando dicen, fulano de tal, Julio, perdón si alguien se llama Julio, pero Julio, ay no, pobrecito Julito, no, ese Julito es más de malas. No, ese Julito, él no se ríe de la vida se ríe de él, no, pobre Julio. Y a veces nuestro nombre está ligado al dolor, al sufrimiento, al pesar, al fracaso, ¿cierto? Pero el Señor le cambia el nombre, porque el Señor no solamente cambia tu vida, sino que el Señor también cambia tu nombre y te da un nuevo nombre, un nombre
en Él, un hombre de victoria, un hombre, ahora no es que usted se vaya a cambiar su nombre, no es que vaya, tenía un amigo que le decía, que se llamaba Aquiles, y todos lo molestábamos, aquí les traigo, aquí les pongo, aquí les... Y entonces aburrido este joven, como a los 12, 13 años, se cambió el nombre, o sea, por Luis Carlos, se puso Luis Carlos. Y lo encontré hace como unos 5 años tal vez, trabaja alquilando sonidos en Ibagué, y en un campamento nos alquiló el sonido para el campamento, y habían pasado como 20 años, como más de 25 años pasaron, y yo llevaba más de 25 años sin verlo, y apenas lo vi, lo saludé, no mentiras, pasaron más, como 32 años pasaron, sin verlo, y cuando yo lo vi, lo saludé, ¿qué más, Aquiles? ¿Cómo estás? Me miró así todo raro, todo rayado, porque yo no recordaba el nombre que se había puesto. Pero fíjese él, cambió su nombre, pero no soltó su complejo. Cambió su nombre, pero no soltó su complejo. Y resulta que el propósito del Señor no es solamente que, no es que usted cambie solo su manera de pensar, su manera de vestir, de comer, sino sobre todo que Él cambie el corazón. Dígale que tiene al lado, el Señor quiere cambiar tu corazón. Y este versículo de Pedro a mí me gusta, me ministra, me bendice, porque Pedro nos habla de muchas cosas aquí, pero quiero hablar de 2 cosas específicamente que el apóstol Pedro escribió en este pasaje. En primer lugar, vamos a hacerlo de atrás hacia adelante. Vamos a citar la última parte del versículo, del versículo 5, y luego vamos a ir al anterior. Pero el versículo, Pedro está diciendo, y por su llaga fuimos nosotros curados. Por su llaga fuimos nosotros curados. Y la pregunta del millón es, ¿fuimos curados de qué? ¿A qué se está refiriendo el apóstol Pedro aquí? ¿A qué se está refiriendo Pedro? ¿Cuál fue su experiencia con el Señor Jesucristo? ¿De qué fue curado él? En primer lugar, del pecado. El pecado es una enfermedad que destruye el corazón del hombre. El pecado es una enfermedad, es un mal que ciega el entendimiento del hombre, que lo ciega. Cuando nosotros hoy en día conocemos al Señor, hemos conocido al Señor, hemos sido transformados. ¿Cuántos han sido transformados por el Señor? Usted mira hacia atrás y usted dice, oiga, y yo hacía eso y no me daba cuenta. ¿Alguien le ha sucedido? Dice, oiga, yo mire cómo vivía yo y yo pensé que estaba bien, pero hoy en día me doy cuenta que estaba engañado. ¿Por qué razón? Porque el pecado ciega el entendimiento del hombre, lo ciega. Ciega el entendimiento. Cierra los ojos para que no vean. En una ocasión escuchábamos el testimonio de una mujer que ella oraba por su hija se había ido de casa muchos años atrás, se había ido de casa, y esta mujer oraba por su hija, Señor, toma a mi hija y tócala allá donde ella se encuentre, tócala, Señor, que ella se convierta a ti. Y pasaron muchos años, la mujer enfermó, no recibió, pero cuando ella enfermó y estaba, hasta murió también, murió, y nunca supo de su hija, pero algo ocurrió con su hija. Ella hacía striptease en un bar, y entonces cuenta ella en su testimonio que estaba haciendo ahí su show de striptease, cuando ella dice que sintió que algo vino sobre ella. De un momento a otro ella se detuvo, abrió los ojos, se miró que estaba desnuda y salió corriendo y se escondió. Y entonces el dueño del bar fue hasta donde ella y le dijo, mamita, ¿qué le pasó? ¿Usted qué le sucede? Dice, no sé por qué pero estaba desnuda delante de un poco de hombres. Y este hombre le dijo, mamita, usted lleva 20 años haciendo esto. Llevas 20 años haciendo esto. Esta chica se convierte al Señor después
Y va y busca a su mamá y se entera que su mamá está muerta, pero se entera que su mamá oraba por ella. Pero ese es el pecado. Ese es el pecado. Gente que está en la oscuridad, están convencidos de aquellas cosas, de ese estilo de vida, están cegados por ese estilo de vida y no lo notan. Y por eso necesitan escuchar del Señor, porque solo el Señor les puede sanar del pecado. Ahora la Biblia también dice, todo lo que no proviene de fe es pecado. Por eso el temor no agrada a Dios. Estamos encontrando cada vez más gente llena de temores, llena de inseguridades, inadecuaciones, de resentimientos, de amarguras. Y cuando les dice, mire, ¿por qué no suelta eso? No, es que usted no sabe el daño que me han hecho. Usted no sabe lo que me hicieron. Usted no se imagina lo que me hicieron. Porque a veces para la gente es más fácil aferrarse al odio que ser libre de él. O a veces para la gente es más fácil estar ligados a la amargura que ser felices. Hay gente que no conoce la felicidad. Hay gente que no conoce la paz. No lo conocen. No la conocen. Hay gente que no conoce la tranquilidad de espíritu y de corazón. No la conocen porque son ajenos a la vida de Dios. Y esa enfermedad que se llama el pecado es la que ha repercutido de forma física en el ser humano. Hay enfermedad física, hay enfermedad espiritual. El pecado separa al hombre de Dios. Y al estar separado el hombre de Dios, entonces su alma se inunda de cosas que no glorifican a Dios. Como les decía, hay mucha amargura, hay mucho dolor, depresión, soledad, tristeza, frustración. Y todo esto va desencadenando en una cantidad de enfermedades físicas que están deteriorando al ser humano. Cuando Pedro dice, por su llaga fuimos curados, no está hablando del propósito de Dios, no solo perdonar nuestros pecados, sino sanar nuestras almas y también sanar nuestros cuerpos. Ahora hay gente que quiere ser enferma del cuerpo sin que esto pase por ser sano del alma. ¿Me está escuchando? ¿Cuántos me están escuchando? Porque hay muchas enfermedades que se originan en el alma. Hay muchas enfermedades que se originan en el alma. Por eso la Biblia dice, sobre toda cosa guardada, dice, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. ¿Cómo pretendemos nosotros tener buena salud si vivimos estresados, angustiados, ansiosos, temerosos? No es posible tener una buena salud de esa manera. No es posible. Yo recuerdo hace algunos años, no sé cuántos, pero sí fueron algunos años atrás, donde se escogió un alcalde aquí en Bogotá, Antanas Mockus. Y Antanas Mockus hizo un ejercicio interesante y empezó por él. Dijo, mire, vamos a desahogar toda la ira que tengamos, y cogió como un muñeco, creo que era un muñeco, y desató toda su furia y toda su ira sobre ese muñeco y lo destruyó, lo desbarató por completo. Y él decía, como colombianos tenemos que liberarnos de todo esto. Y en parte, y tiene mucha razón. Pues él está hablando en el contexto de la ciudad. No se puede ser un buen ciudadano si no se es una buena persona. Y no se puede ser una buena persona si no liberamos si no soltamos todas aquellas cosas que nos contaminan. No podemos aspirar a una buena salud si estamos frustrados, porque la frustración libera dentro del cuerpo, segrega sustancias. De hecho, en el cerebro se segregan sustancias que son nocivas. Entonces, cuando el apóstol Pedro está diciendo por su llaga fuimos curados, es porque el Señor tiene el poder, número uno, de perdonar mis pecados,
de quitar aquella barrera de separación que hay entre nosotros y Él. Número 2, porque tiene el poder de sanar tu alma y por extensión tu cuerpo. Personas a veces dicen, Señor, pero ¿por qué no me sanas? Tal vez si pudiésemos escuchar al Espíritu Santo, nos diría, ¿y por qué no perdonas? Señor, ¿por qué no me quitas este dolor? Tal vez podríamos escuchar al Señor, ¿y por qué no sueltas tu ansiedad? ¿Por qué no sueltas tu frustración? Muchas cosas se originan en nosotros desde el alma, desde el corazón. Por eso me gusta que Pedro dice, y por su llaga fuimos nosotros curados. Por su llaga fuimos nosotros curados. Esa es la parte donde se decía amén. Es un hecho. Él ya te perdonó. Ya te dio al Espíritu Santo. El Espíritu Santo te puede restaurar. Que yo crecí solo. Bueno, Él te puede restaurar. Que me han abandonado, me han decepcionado. Él te puede restaurar. Que me han juzgado. Él te puede restaurar. Nosotros podemos experimentar la clase de vida de Dios si tenemos esa experiencia con el Señor Jesucristo. Ahora, ¿con qué propósito lo hizo el Señor? Dice el mismo versículo, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Mire lo que dice, para que nosotros, estando muertos a los pecados, o sea, estando muertos a aquello que me separaba de Dios, habiendo renunciado a aquellas cosas que me impiden tener buena comunión con Dios, buenas relaciones interpersonales, que nosotros podamos tener esa experiencia para vivir hacia la justicia. Esto nos habla de dos cosas. Número 1, nos habla de ser agradecido. Dígale al que tiene a su lado, por favor, sea agradecido. Dígale otra vez, sea agradecido. Sacúdalo un poquito ahí, dígale, agradezca, hermano. Y esto es interesante, ¿sabe por qué? Esto es interesante porque fíjense que cuando, no pasa en esta iglesia, pasan otras, pero hay gente de otras iglesias que va a un restaurante, le sirven la comida y lo primero que dice es, está baja de sal. Es lo primero que nosotros a veces decimos. Como si nosotros hubiésemos renunciado a la capacidad de ver lo bueno, de ver lo positivo. Y estuviéramos diseñados siempre a ver lo negativo. Usted tiene su negocio y usted hace sus ventas, vendió, bueno, lo que sea, y en lugar de decir, Dios, gracias porque hoy vendí, no, hoy me fue mal. Hoy me fue mal. Como si nosotros, por ejemplo, estuviésemos siempre viendo el vaso medio vacío y no medio lleno. Y usted no va a experimentar una vida feliz, una vida de victoria, de bendición, si no aprende a ser agradecido. Hay gente que se levanta, no vinieron hoy. Están corriendo la media maratón. Pero hay gente que se levanta y en lugar de decir, Señor, gracias un día más. Uy, no, Dios mío, toca trabajar hoy. No, qué aburrimiento esto. Hay gente que se levanta y se levanta aburrida. Se levanta aburrida. Se mira las manos y dice, no, estas manos me duelen. ¿Se imagina cuánta gente quisiera tener sus manos? ¿Cuánta gente quisiera tener lo que usted tiene, lo que Dios le ha dado? De hecho, la Biblia dice, ¿qué tienes que no hayas recibido? ¿Sabe qué significa ese versículo? ¿Qué tienes que no hayas recibido? Que todo ha sido por el favor de Dios para ti.
De hecho, hasta en nuestra misma oración, cuando nosotros oramos a veces, oramos de esta forma: Dios mío, ayúdame, como si nunca nos hubiera ayudado. ¿Por qué más bien no le dice: Señor, gracias porque tú siempre me ayudas? Señor, ábreme puertas, como si nunca hubiera abierto las puertas. Cuando nosotros: Señor, gracias porque tú me abres puertas. ¿Por qué no empezar en nuestras vidas por cambiar lo que como vemos las cosas, y verá que su vida va a cambiar? Vi un video que me gustó mucho. Video lo vi, creo que ayer, antier, me gustó mucho. Y es la historia, no sé en qué país exactamente, pero es la historia de un hombre que va por las calles y es en un país donde se comen a los perros. Se los comen. Y están los perros ahí en un canasto ahí amarrados, ya listos para la sartén ahí y llega este hombre ahí y los compra los perros y los libera, se los lleva para la casa. Y el tipo empieza a hacer videos y videos rescatando perros y rescatando perros, rescata más de 30 perros. Y al final del video sale él con todos los perros que rescató. Y él entra filmando el video, y cuando los perros lo ven, ¿sabe qué empiezan a hacer los perros? Se ponen felices. Se lanzan sobre él y empiezan a lamerlo. Le lamen la cara, no lo dejan grabar. Al final él termina con el celular así y todos los perros sobre él abrazándolo. ¿Sabe por qué? Porque los perros saben lo que él hizo por ellos. Hay una palabra griega que, bueno, no la vamos a mencionar ahora, pero hay una palabra griega que significa adoración, que se tradujo como adoración, y que literalmente significa besar la mano de alguien. Besar la mano de alguien, como lamerle la mano. Y eso es lo que hacen esos animalitos con él. Lo adoran porque están agradecidos. Saben que él los salvó ¿de dónde? De la muerte. Y lo adoran por eso. Ahora yo le pregunto, ¿usted sabe de dónde lo rescató el Señor? ¿Usted sabe de dónde lo rescató el Señor? ¿Usted sabe lo que el Señor Jesucristo hizo por ti en la cruz? Porque aquí Pedro está hablando de lo que el Señor Jesucristo hizo ¿dónde? En la cruz. Y entonces cuando tú veas al Señor, o cuando tengas la oportunidad de pensar en el Señor, ¿piensas en eso? ¿Y lo adoras? Y le das gracias, Señor, gracias porque tú me rescataste de la paila, Señor. Yo estaba al borde de la muerte, y tú de ahí me rescataste, me compraste, porque hoy estamos hablando de que nada es gratis, Él pagó un precio. Este hombre rescató a esos perros, pero por todos ellos tuvo que pagar. Pues el Señor pagó por ti y pagó por mí. Él pagó por nosotros, Él pagó un precio. ¿Y cuál fue el precio? No fueron monedas, no fue dinero. Fue su propia vida. Fue su propia vida. Para que nosotros, que fuimos muertos a los pecados, dice, vivamos o sirvamos a la justicia. Y hoy al final de este tiempo vamos a hacer un reconocimiento a aquellas personas que se han preparado para servir a Dios. Pero es un llamado para todos. Todos nosotros deberíamos prepararnos para servir a Dios. Deberíamos prepararnos. Dígale que tiene a su lado, por favor. Debes prepararte para servir a Dios. Porque después de lo precioso que Él ha hecho por nosotros, mis hermanos, a mí la verdad me conmovió. Yo no soy papá perruno, pero me conmovió ese porque no pude evitar pensar en lo que el Señor ya ha hecho por nosotros.
Y a pesar de lo que Él ha hecho por nosotros, a veces como llegamos nosotros a la oración, con pereza, con indiferencia. Bueno, no nosotros los que no vinieron hoy, ¿cierto? Como a veces oramos en la casa, ni oramos cuando nos levantamos. A veces ni escuchamos alabanza ni adoración. Dándole gracias, Señor, gracias. Gracias por mi vida, gracias por la salvación, gracias por mi hogar. Gracias por este alimento, Señor. Gracias porque tengo un trabajo, tengo la oportunidad de ser productivo. Gracias, Señor. Gracias por las cantaletas de mi esposa, Señor. Gracias. Gracias por los ronquidos de mi esposo, Señor. Gracias. No, sino que nosotros, Señor, ¿te la llevas o te lo mando? Y estamos a veces en un estado así de dureza, de indiferencia, y eso seca el corazón. ¿Se le seca el corazón a usted? Por eso a veces se siente frustrado siendo cristiano, teniendo el Espíritu Santo. Por eso a veces se siente aburrido siendo cristiano, teniendo un Dios tan grande, teniendo al Espíritu Santo dentro suyo. Por eso a veces nos sentimos así. Alguien decía, oiga, ¿por qué era que yo no disfruto nada? Alguien me decía en una ocasión, ¿por qué era que yo ya no disfruto nada? ¿Por qué no disfrutamos nada? Porque hemos cortado el flujo de la adoración. Hemos cortado el flujo del deseo de servir a Dios. Y voy a invitar a los chicos de alabanza para que tengamos nuestro tiempo de oración, tengamos nuestra Santa Cena, pero mientras ellos van llegando, propóngase vivir para Dios. Propóngase ser útil para el reino de los cielos. Dale un codacito al que tiene al lado, dígale, sea útil para el reino de los cielos. Propóngase en su corazón una vida que honre a Jesucristo por lo que Él hizo en la cruz. Usted lo puede encontrar ahí en sus redes sociales. No es muy largo el video, como unos 5 minutos. Pero póngase en el lugar y diga, Señor, eso lo hiciste un día por mí. Tú lo hiciste por mí, Señor. Me rescataste. Me salvaste, me sanaste. Aquí hay gente que ha recibido milagros, que ha recibido bendición, prosperidad, que han sido guardados de la misma muerte. Aquí hay gente que ha visto la gloria y el favor del Señor en su vida. Así que no sienta que el Señor le debe, porque Él ya lo pagó todo por ti. Todo lo pagó el Señor. Todo fue pagado en la cruz. Todo fue pagado en la cruz. Y cuando usted entiende eso, cuando usted entiende, cuando nosotros logramos entender lo que Él hizo, entonces de nuestro corazón nace adoración, nace alabanza, nace agradecimiento. Gracias por acompañarnos hoy. Suscríbete a nuestro canal para que veas más contenido de nuestra iglesia. Recuerda, somos la Gran Comisión Bogotá.